para que el alumno interprete a la electricidad por analogía con la hidrodinámica. Para entender mejor este fenómeno, resulta interesante plantear la analogía que tiene con la hidráulica, analogía hidráulica o hidrodinámica de la electricidad. Supongamos tener dos recipientes con líquidos a distinta altura y con una cañería, o varias, que permitan que el líquido del recipiente superior se vuelque sobre el inferior. Ven la imagen siguiente. En esta cañería hay una llave de paso que deja circular el fluido o lo corta. Un grifo. Bueno, fíjese, ahí está la analogía mecánica eléctrica. La causa que hace que el líquido circule es la diferencia de las alturas entre las superficies libres del líquido de los dos recipientes delta H, de modo similar a como la diferencia de potencial delta V en una batería es la causa de la circulación de corriente eléctrica. O sea, la corriente eléctrica circula porque hay un delta V. O sea, en un circuito eléctrico o en una malla eléctrica hay una corriente eléctrica si hay una diferencia de potencial que una pila la mantiene en forma constante, la pila. Esto hace las veces una diferencia de altura entre dos recipientes que haría circular el líquido entre ambos. Y en la analogía hay dos grandes tanques de agua, uno acá arriba y otro más abajo. ¿Cierto? Y los dos tienen un determinado volumen de agua. Acá, ahí, hasta acá llega el agua del volumen del líquido de abajo, del recipiente grande de abajo, el tanque de arriba, está arriba en el techo, qué sé yo, está acá y llega hasta acá la superficie libre del líquido, del tanque de arriba y acá la superficie libre del líquido del tanque de abajo. Entonces acá hay un delta H o un desnivel, ¿cierto? Ese desnivel o delta H va a ser responsable que empiece a circular el agua cuando yo abra el grifo. Cuando no lo abra, la llave de paso. Si no abre la llave de paso, no sale nada. Pero cuando abre la llave de paso, va a empezar a circular el líquido, en este caso, por diferencia de niveles o alturas. Eso es lo que hace circular los líquidos. Si hubiera el mismo nivel de agua en los dos recipientes y tuvieras, bueno, una llave de paso, no circularía el agua para ningún lado. No dice el dibujo, pero es súper fácil, básico y elemental darse cuenta de que si vos tuvieras acá otro recipiente a la misma altura y lleno con agua hasta el mismo nivel, por ejemplo hasta acá de agua, por más tubería que le pongas, si tiene el mismo nivel no va a circular el agua por la tubería, porque está en un equilibrio. Lo que te justifica el paso del agua de un líquido, de un tacho al otro, es la diferencia de altura entre los niveles de la superficie libre de los líquidos, ¿no? Bueno, eso va a ser la causa, ¿no? Entonces acá puse, y en esta tabla, las analogías. Miren, la causa por la cual circula el agua es porque hay una diferencia de alturas, delta H en metros, entre los dos recipientes. Vamos a suponer que no está la bomba esta. Olvidémonos de la bomba y la otra tubería, por ahora olvidémonos. Si hay dos recipientes solo y una llave de paso, abrí la llave de paso y empieza a caer el agua. Lo que pasaría acá es que el caudal no sería constante porque empezaría a decrecer el nivel del líquido del tanque de arriba. Lógicamente, se empezaría a agotar el tanque de arriba y cada vez tendríamos menor nivel ahí hasta que se agotaría todo y no circularía más el líquido, ¿cierto? Y yo quiero hacer una analogía con un circuito eléctrico completo y si con la corriente funcionando, por lo menos un ratito, no digo que la voy a dejar 2 meses para que se agote la pila, pero por lo menos con la corriente circulando en un régimen estacionario para la electricidad también. O sea, que la corriente no cambie en el tiempo, que la tensión no cambie en el tiempo, que la diferencia potencial en los bornes de una resistencia, de un capacitor, no cambien en el tiempo. Y para eso, para darle una continuidad y que no sea un simple, porque si no sería como la descarga de un capacitor lo que estamos haciendo acá, que pretendía alimentar un circuito con un capacitor cargado, y bueno, poner el circuito del capacitor en lugar de la pila. Y bueno, te va a bombear toda la carga positiva hasta que se acabe la carga de la armadura y no va a circular más nada. Entonces eso pasaría si no le pones el elemento activo. El elemento activo es como una bomba hidráulica, hace las veces de la pila. El elemento activo es como la pila en la electricidad, pero acá es una bomba hidráulica. La tenés que conectar a la electricidad o a algo que te consuma energía, porque te consume energía, o si no, tenés que estar vos ahí pedaleando en una bicicleta, ahí pedaleando, ¿no? Para ir bombeando de nuevo el agua para arriba. ¿Eh? Pero bueno, vamos a la analogía. La analogía básicamente es que el volumen del líquido en metros cúbicos hace las veces la carga eléctrica en Coulomb.
Eso lo venimos diciendo hace un montón. Un recipiente almacena muchos litros, un capacitor almacena mucha carga Q mayúscula en Coulomb. Ya está. El caudal del líquido es metro cúbico por segundo en la hidráulica o en la hidrodinámica. Metro cúbico por segundo, bueno, acá es Coulomb por segundo, ampere. O sea, la intensidad de corriente eléctrica es como un caudal. Así como en un caudal, en un circuito hidráulico o hidrodinámico, el caudal se mantenía constante en cualquier punto del circuito, ¿se acuerdan? Q constante, S1 por V1, igual S2 por V2, sección por velocidad, veíamos en la hidrodinámica, S2 por V2 era constante. Bueno, acá también la intensidad de corriente eléctrica, lo dije recién, el perímetro de cualquier lugar de una malla tendría que medir lo mismo, tiene que medir lo mismo. La diferencia de alturas es la causa. Ahora es la diferencia de potencial de la pila, es la causa. ¿Ven la analogía? Y la resistencia eléctrica en ohm tiene un equivalente en una magnitud que algunos años la dieron. Ahora no la están dando hace varios años, pero yo doy pre desde el año 2004 y en algún momento se dio en el pre de medicina, que se llama resistencia hidrodinámica. Ya vamos a ver enseguida, lo puse a modo de ejemplo porque no entra realmente, pero se conoce como ley de Ohm de la hidrodinámica. Ley de Ohm, pero de la hidrodinámica. Y es muy parecida la definición, dada la analogía entre la resistencia eléctrica en Ohm y la resistencia hidrodinámica, que ni le quise poner la unidad para no embarullarme en cosas que excedían el alcance de este apunte. ¿Se ubican? Esa es la idea. Así que esa es la analogía que me gustó para ver que hay un circuito completo. Si vos dejaras que cayera el agua nada más, se agotaría este tanque. Entonces vos necesitas que los metros cúbicos por segundo de caudal que se está virtiendo por diferencia de niveles en el recipiente de abajo sean bombeados en la misma cantidad por unidad de tiempo, o sea, con el mismo caudal para arriba, para que se sostenga la diferencia de potencial constante a medida que pasa el tiempo. ¿Eh? Si no, no se va a sostener la diferencia de altura. Vos necesitás que se mantenga, dije la diferencia de potencial, me equivoqué, que se mantenga la diferencia de niveles entre los dos, la superficie libre de los dos recipientes. Manteniéndose la diferencia de niveles, se va a mantener el caudal hidráulico en metro cúbico por segundo. Guarda que acá está la Q de carga. Bueno, se mantiene el caudal, que es lo mismo que decir se mantiene la intensidad de corriente eléctrica constante. Así que tampoco esta te tendría que bombear más litros por segundo que los que están cayendo, porque si no, se haría algo absurdo, que no absurdo, pero algo que no tiene un correlato con la electricidad. Este nivel podría crecer más. Entonces acá se ve todo lo que he querido mostrar acerca de la analogía hidráulica y eléctrica, pero más completo en un circuito permanente en este caso, de agua o de líquido, que fíjense que cómo sigue esta dirección, ¿ven? Hace así, bueno, sigue así, y este es el circuito completo que recorre indefinidamente, o sea, no se cansa nunca la carga de recorrerlo. Son la misma carga, el circuito está cerrado, son las mismas cargas. Acá son los mismos litros de agua, que primero bajan en el circuito pasivo. Las cañerías son como el elemento pasivo y pueden ofrecer una resistencia, ofrecen una resistencia a la circulación de agua, porque no es lo mismo tener un cañito finito, chiquito ahí, que tener un caño grande así, de un diámetro súper grande. Mientras mayor es la sección transversal de ese caño, mayor va a ser la correntada de agua que va a venir. ¿Se ubican? O sea que la circulación, bueno, eso tiene que ver con la resistencia hidrodinámica, que nosotros no quiero enfatizar mucho, pero es el análogo de la resistencia eléctrica. Esta similitud ya también la vimos al hablar de capacitores. Vamos a leer este párrafo. La causa que hace que el líquido circule es la diferencia de alturas entre la superficie libre del líquido en los dos recipientes delta H, de modo similar a cómo la diferencia de potencial delta V de una batería es la causa de la circulación de la corriente eléctrica. Ahí está la analogía delta H de la hidráulica, delta V de la electricidad. Esta similitud ya también la vimos al hablar de capacitores. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que el nivel que subía el agua era el voltaje del capacitor. Si este desnivel fuera cero, por vasos comunicantes, el fluido estaría en reposo. Eso lo dijimos y lo ilustramos y todo. También puede considerarse como causa de la circulación la diferencia de presiones entre los extremos de la cañería, que es la que impone la bomba hidráulica básicamente. Sí, la diferencia de presiones también le impone la bomba hidráulica. Nosotros, cuando había en un circuito una resistencia y una batería,
cómo circulaba la corriente convencionalmente, teníamos esta corriente, ¿no? Entonces yo tenía acá una diferencia de potencial activa, la de la pila, una subida de potencial. Y acá, ¿qué tenía? Una caída de potencial. Es la misma B, no es otra B distinta. Es la misma, si acá son 10 volts, acá son 10 volts también, ¿o no? O sea, esta polaridad más o menos de esta caída de potencial es la que se estaría dando en la analogía hidráulica en esta cañería, ¿o no? O sea que acá la diferencia de alturas casi se vería como la caída de potencial, ¿no? El responsable de la diferencia de altura, pero también se puede hablar de diferencia de presión entre este punto y este punto. Y no quiero seguir con la analogía, pero acá hay una diferencia de presión que también tiene que ver, en definitiva, con esta analogía de la diferencia de potenciales, que la impone básicamente la bomba, porque la bomba está en un régimen de funcionamiento nominal. Entonces, dada la bomba que tenga, va a ser el desnivel. A largo plazo va a ser así la cosa. O no, si la bomba bombea poco, digamos, o menos de lo necesario, al principio va a caer más de lo que sube, pero va a llegar un momento que se va a estabilizar, porque este nivel va a bajar, va a disminuir, el delta H va a disminuir el caudal y se va a estabilizar. O al revés, si la bomba tuviera más potencia, este nivel crecería. Supongamos que no se derrame ningún tanque, si la bomba bombea más, esto va a crecer hasta un punto tal que la diferencia de altura va a ser tan grande, que el caudal va a ser tan grande que va a igualar a la posibilidad de bombear caudal que tiene la bomba. O sea, hay que mirarlo en un régimen estacionario. No me quiero embarullar mucho, pero es así. Bueno, recordemos el teorema general de la hidrostática. Acá me mandé un repaso del teorema general de la hidrostática, que dice que la diferencia de presión entre dos puntos de una masa líquida en reposo es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido, gamma L, por la diferencia de niveles o altura entre los dos puntos de la masa líquida en reposo. Bueno, acá no hay masa líquida en reposo, pero esta fórmula, ¿para qué la puse? ¿Para qué la habré puesto esta fórmula? Para ver que hay una relación entre el delta H efectivo, que termina apareciendo en un régimen estacionario, una vez que se estabiliza la diferencia de altura en los dos depósitos, llega un momento que se estabiliza según la potencia que me puede entregar la bomba, se estabiliza en un valor. Bueno, a partir de ese valor, ese desnivel viene impuesto por el delta P. O sea, es el delta P de la bomba el que impone el desnivel que va a haber después en régimen estacionario. Si al principio hay un desnivel distinto, mayor o menor, bueno, y es lo que les comenté recién. De pronto, si el desnivel es menor que el delta P de la bomba te va a llenar más el recipiente hasta que llega un momento que se aumente la corriente o la circulación de fluido y se estabilice. Así que bueno, es como para ver que la causa es el delta H, pero de alguna manera también es el delta P la causa de la circulación, ¿cierto? No solamente el delta H, sino también el delta P en la analogía. La consecuencia o efecto es el caudal de agua que circula, que es el volumen de fluido por unidad de tiempo. Aquí la analogía es clara con la corriente eléctrica, que es la carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa una sección transversal al conductor, caudal, intensidad de campo eléctrico. Al hablar de capacitores, ya había surgido la analogía entre volumen de líquido y carga. Decíamos, litros de un tacho, carga eléctrica del capacitor. La analogía ya estaba. Se extiende más por el tema de la circulación de corriente eléctrica. Si solo estuvieran los dos recipientes a desnivel y la cañería que los conecta, al abrir la llave de paso y no estuviera la bomba, similar a cerrar un interruptor en un circuito eléctrico, la llave de paso, comenzaría a fluir el líquido, lo que haría que el nivel del líquido del recipiente superior disminuyera y en el inferior aumentara, disminuyendo rápidamente el delta H, y el proceso no se podría sostener indefinidamente. Esto sería parecido a tratar de alimentar a un circuito eléctrico con un capacitor. Lo dije recién, todo esto lo dije recién, ¿o no? Para lograr un modelo más parecido al de las corrientes eléctricas, que permanecen constantes en el tiempo, hay que agregar un elemento activo. En la analogía es la bomba hidráulica, que toma el agua en la parte más baja del recipiente inferior y la bombea, impulsándola de vuelta al recipiente superior, con el mismo caudal con que la cañería lo vuelca sobre el recipiente inferior. Así podrá mantenerse constante el delta H y con ello el caudal del líquido circulante. Por supuesto que esta bomba eléctrica tendrá un motor eléctrico, con lo cual está claro que está agregando energía de otra fuente al circuito.
O sea que cuando hay un circuito con corriente eléctrica, acá no hay conservación de la energía mecánica, principio de conservación de la energía, no, porque tiene que haber, para que haya una corriente eléctrica estacionaria en el tiempo, 2 amperes constantemente, o sea, 2 coulomb por segundo constantemente en cualquier momento, tiene que haber alguien gastando energía. Tiene que haber esto conectado a la red eléctrica o una persona pedaleando acá. Vieron que hay algunas plazas en Buenos Aires, creo que hay, acá no sé si hay, que dice para que la gente haga gimnasia, te dejan cargar el celular. Viste que la gente está en un parque y dice, ay, se me queda sin carga el celular y está todo desesperado buscando un enchufe. Bueno, ¿querés cargar? Carga. Y te tenés que subir a una bicicleta ahí para hacer, ¿vieron o no? No sé cómo será el circuito, pero haces trabajo eléctrico ahí, así haces gimnasia y vas cargando el celular, ¿no? Así que sí o sí hay que estar gastando. Y esto tiene que ver con que acá adentro, en la parte eléctrica, digamos, y acá también, pero en la parte eléctrica, en el circuito eléctrico, hay esos choques que yo le decía. El electrón choca y eso agita el ion del metal y ese agitamiento se traduce en calor y el calor es una forma de energía que se disipa y se libera y por lo tanto, evidentemente, tenés que ir permanentemente gastando energía. No se sostiene por... ¿Vieron cuando vimos Bernoulli? Bernoulli era por inercia, Bernoulli era la conservación de la energía mecánica en el fluido ideal, en una cañería que subía y bajaba, fluido ideal sin rozamiento, irrotacional, sin viscosidad, sin nada, y ahí sí se conservaba constante la energía mecánica por unidad de volumen en cualquier momento que lo sorprendieras al líquido, pero acá no, porque acá tiene que haber un elemento activo que agregue energía y tiene que haber necesariamente una resistencia que disipe la energía que se está agregando. Se está agregando y se está disipando en las mismas cantidades.